Que Dios me los bendiga y me los guarde, mis amados. Bendiciones, bienvenidos y bienvenidas a su programa Tiempos de Fe, en su podcast de Buenas Nuevas. Le habla su hermano pastor Luis Fernando Graciano. Para mí es un honor inmenso, entrañable, poder compartir con todos ustedes nuevamente en este miércoles de Tiempos de Fe, un programa, un podcast, un conversatorio ideado, establecido para bendición de todos ustedes. Así que siéntase en su casa, estamos más que agradecidos del Eterno por permitirnos estar aquí, de verdad. Para mí es una alegría inmensa, es un día esperado poder compartir con todos ustedes. Esperamos que sea de gran bendición para usted. Para eso estamos aquí. Así que siéntase bienvenido y permítanos seguir en esta serie maravillosa que le hemos llamado Reposicionándose en el Tercer Día. Es una enseñanza, es un conversatorio, diría yo, profético. Lo he recalcado ya en las partes que hemos tenido. Ya esta es la quinta parte de esta conversación, de esta enseñanza que puede servir de gran bendición y de gran edificación para todos ustedes. Es un honor para mí, de verdad, poder darles a ustedes, compartir con ustedes elementos importantísimos de la palabra de Dios y poder nosotros edificar su vida. Esa es la idea, que usted tenga una herramienta, recursos importantes de fe, espirituales para poder vencer en esta vida maravillosa que Dios nos ha colocado. Así que vamos a continuar con esta conversación que le hemos llamado reposicionándose en el tercer día. ¿Por qué reposicionándonos en el tercer día? Porque la Biblia establece que posicionarse en lugares específicos que Dios ha ordenado es algo extraordinariamente positivo. Yo diría que es un principio eterno. Y el punto más importante de un creyente, lo dice un verso en las Escrituras, está en 2 de Timoteo 5:17, que dice: porque si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Usted vio? Estar en Cristo es una posición. Entonces, para que nosotros podamos en nuestra existencia ver la revelación divina, ver a Dios manifestado, ver a Dios obrando, ver a Dios revelándose de una manera extraordinaria como nunca lo hemos visto, ya que no es suficiente haber nacido de nuevo, no es suficiente ir a una congregación. Usted necesita experimentar en Cristo una elevación, un crecimiento, poder recibir la mayor revelación de Dios en su vida. Así que gracias de verdad y espero que este tiempo le bendiga. Y yo quiero seguir en esta charla mencionando el principio número 5 de este principio de reposicionarse en el tercer día. Estamos estudiando Éxodo 19. Entendemos que en Éxodo 19 hay misterios poderosísimos que usted puede ver, como lo hemos demostrado. Y quiero que usted pueda ver el principio número 5, que es la activación de la realidad del reino en el pueblo. Se necesita activar el reino. Se necesita una conciencia clara de que estamos en un reino, de que estamos en una nación santa, un pueblo que fue adquirido por Dios, de reyes y sacerdotes. Es un reino, una realidad de dominio. Yo siempre le digo a mis estudiantes, cuando enseño las escrituras, a mis discípulos les digo, que la palabra de Dios, la Biblia, no es un libro religioso, es un libro legal. Tiene que ver con un rey, un reino y sus participantes y sus ciudadanos. Y este reino, verá usted que está comprendido de diversos elementos que configuran un reino. Por esa razón, cuando venimos a la iglesia, a cualquier congregación local, usted necesita activar la conciencia, el entendimiento de que usted está en un reino, de que usted está sometido a una cultura, a una manera de un reino, y en este caso el reino que nosotros pertenecemos es un reino celestial, donde sus leyes son celestiales. Se necesita mucha santidad, pureza, camino recto,
y conformarse a esa vida predeterminada ya en el reino en el cual usted participa. Así que permítame que usted pueda ver lo que dice, y está en pantalla, lo que dice Éxodo 19:4. Dice, y ustedes serán un reino de sacerdotes y de gente santa. Póngame mucha atención, por favor. Ya que el objetivo principal de Dios, para traernos a sí mismos, es activar en su pueblo, en su asamblea divina, una manifestación del reino en la tierra. Dios quiere manifestar el reino en la tierra. Y usted es el instrumento de Dios para que eso pase. De manera que, mis amados, el reino debe ser visto como nuestro punto focal en esta temporada. Debe haber una reactivación, una activación, un renacer, una mayor profundización en la conciencia de que estamos en un reino. De manera que el gobierno soberano de Dios y nuestra sumisión a este esté presente en esta temporada. Y esto es sumamente importante. Por eso podemos ver lo que dice Mateo 6. Mateo 6 es un clásico. ¿Cuántas veces no hemos citado este verso? Mateo 6 dice, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces, y todas las cosas serán añadidas. Aquí hay 3 cosas importantes. Número 1, reino. Hay un énfasis en el reino. Hay un énfasis en la justicia. Y eso es igual a las cosas añadidas. Dios no puede añadir nada si no caminamos en el reino, si no nos posicionamos en el reino, si no hay una activación del reino, si no hay una conciencia del reino, más la justicia, el camino recto, el camino en sus leyes, en sus direcciones, en sus palabras, en sus consejos, en sus juicios. Si no vivimos esta realidad, nunca tendremos las cosas añadidas. Nosotros estamos detrás de las cosas, pero nunca van a ser añadidas si no caminamos en el gobierno de Dios y en la justicia. Es interesante que aquí Jesús nos enseña a reenfocar nuestros esfuerzos en 2 cosas importantes. Son su reino y su justicia. Su reino y su justicia es lo más importante. Por eso la consecuencia lógica de priorizar el reino y su justicia es que las cosas serán añadidas. ¿Qué es la prioridad? ¿Qué es prioridad? El reino y la justicia es la prioridad aquí. Es lo primero. Es lo más importante. Por eso, prioridad es lo que usted considera de mayor valor. ¿Cuál es el valor más grande que usted tiene? ¿A qué usted le presta su mayor valor? ¿A qué usted le da valor? El Eterno nos aconseja que le demos valor a su reino, que le demos valor primeramente a su justicia. Prioridad también tiene que ver con lo que es más importante. Lo más importante para usted, pregunto, ¿qué es? Para Dios lo más importante que tú y yo debemos perseguir, que somos sus ciudadanos, es el reino de Dios. Es lo más importante en la cual tú te enfocas, es lo que haces. Si tú haces otra cosa que no buscar el reino y su justicia, tú estás desconfigurado o estás desposicionado del lugar correcto o de la búsqueda correcta, de la elección correcta. El reino y la justicia no es lo que tiene más valor para ti, no es lo más importante. Así que Dios está tratando de enseñarnos en esta temporada profética, donde Él se va a revelar. Estamos en el tiempo casi ya presto para que Él se revele. Él quiere revelarse, Él quiere mostrarse aún más. De manera que, mis amados, el reino está bajo la administración del cielo. El que administra el reino es el cielo. El cielo es el que gobierna, no la tierra. Esto significa que Dios, como nuestro rey, se convierte en nuestro punto de referencia para todo. Todo tiene que ver con que Dios nos gobierna. De manera que, mis amados, esto significa que Dios es nuestro rey, que se convierte en nuestro punto de referencia, nuestro punto focal, nuestro punto de seguir prioritariamente.
Es cuando su voluntad se convierte en mi voluntad. Es cuando sus puntos de vista se convierten en mis puntos de vista. Es cuando sus caminos se convierten en mis caminos. Es cuando su cultura se convierte en mi cultura. Es cuando sus intereses se convierten y son nuestros intereses. ¿Tú ves que es distinto? Es distinto. Ahora, ¿qué es un reino? Esto es importante definirlo. Se ha hablado mucho de esto, pero no es bueno nosotros poder definirlo y que usted lo tenga bien claro. Usted puede ver que la palabra reino comprende de dos partes. Rey, no. Es una palabra compuesta. Cuando vamos al diccionario, notamos que rey, no, literalmente representa un dominio. Es una jurisdicción donde alguien es soberano absoluto. Es una jurisdicción, es un lugar donde Dios domina, donde Dios mantiene la hegemonía, donde ese rey es soberano. Entonces que todas estas palabras están conectadas. Es lo que tú tienes como propiedad, es lo que te pertenece, es lo que administras, es lo que gerencias. Tu reino, el reino es dominio. Cuando vamos a la definición de un reino nos impresiona esto. Definir los conceptos te da a ti la idea clara de lo que Dios está diciendo. Un reino es la influencia, impacto, señorío y autoridad soberana en un territorio. Entonces, un dominio. Territorio tiene que ver, es sinónimo con dominio. O sea, Dios gobierna y controla un territorio donde Él es el Señor de ese lugar, donde Él lo impacta, donde Él lo influencia, donde Él lo manda, para que me entienda, donde Él lo dirige. Esto es influencia, esto es impacto. Lo impacta de varias maneras. Usted puede saber que lo impacta primero con su presencia, con sus atributos, con su cultura, con su forma de hablar, con su forma de hacer gobierno. Lo impacta, lo influencia. Y ese es el señorío, esa es la autoridad. Reino tiene que ver con señorío, con autoridad de un territorio, donde ese rey influencia, impacta lo que él señorea, lo que está bajo su autoridad. Esto es lo primero. Un reino también se define como es el impacto de gobierno de la voluntad, intención y propósito de un rey sobre un dominio. Cuando yo soy gerenciado, dominado por Dios, Dios necesita que yo entienda y adopte sus propósitos, que yo asuma su intención, que yo me rinda a la voluntad de Él. Eso es un reino. Por esa razón, un reino también se define como la influencia de un rey sobre un pueblo, no solamente sobre un territorio, y eso va ya por antonomasia, se puede entender porque un territorio está poblado de personas. Por esa razón también reino se puede traducir o se puede definir como la influencia de un rey sobre un pueblo y sus dominios. O sea, todo lo que hay en ese territorio, incluyendo a las personas, incluyendo los pueblos, le pertenecen. Por esa razón, de igual manera, también un reino es un territorio el cual un rey gobierna y su estructura y establece su estructura de gobierno. En otras palabras, hay que haber el principio de delegar autoridad. Tú ves, el reino, como tiene la autoridad máxima, él es la autoridad en sí misma, su palabra es la autoridad en sí misma, su influencia es la autoridad en sí misma, su autoridad es lo que influencia, lo que transforma, lo que mueve ese lugar. También él establece autoridad delegada, o sea, una estructura de gobierno que él establece, que él pone para que pueda dirigir los destinos de todo el territorio y de las personas que viven en ese territorio. Es por esa razón que también se puede definir también un reino como un gobierno guiado, dirigido por un rey impactando un territorio. Estas son las definiciones que envuelve lo que es un reino. Y esto es interesante porque necesitamos crear una conciencia de que le pertenecemos a Dios, de que Él es nuestro Señor, de que Él es nuestra autoridad, de que Él es el que influencia mi vida, de que sus atributos son los que me influencian, los que me mueven. Que sus palabras
sus enseñanzas, sus direcciones son las que yo debo adoptar. El propósito que Él me demarcó, que predeterminó para mi vida, es lo que yo debo perseguir. Pregunto, alguien que busque sus propios intereses, que tenga sus propias palabras, que cree sus propias leyes, que crea que se domina a sí mismo, que es dueño de sí mismo, que crea que es el que él mismo debe influenciarse, está fuera de entendimiento de lo que es un reino, de lo que es la iglesia, de lo que es el pueblo de Dios. Cuando usted viene aquí al reino de Dios, usted necesita entender que el Señor es su Señor, que el Señor es su autoridad, que sus características como rey son las que usted debe perseguir, que sus enseñanzas son las direcciones, sus palabras, sus consejos, sus juicios, sus ordenanzas, es lo que debe predominar en su vida. Eso es un reino. De manera que esto producirá que el favor del Dios esté contigo. Por eso es que dice Mateo, buscad primeramente el reino, o sea, el dominio de Dios sobre ti. Es enyugarte al dominio, es rendirte al dominio. Bueno, Pablo lo expresó de una manera más o menos parecida. ¿Se acuerda usted cuando él dijo? ¿Se acuerda? Pablo dijo, transformen su mente. Él dijo, transformen el entendimiento. Y dice, sean un sacrificio vivo. O sea, cuando yo me rindo, habiendo transformado mi entendimiento de que yo no me pertenezco a mí mismo, de que lo que tengo no es mío, de que yo le pertenezco a un reino, que estoy en un reino, le pertenezco a un rey, Él es mi Señor, Él es mi autoridad, Él es el que me influencia, Él es el que me dirige, Él es el que me domina, y yo me rindo a ese dominio, a esa voluntad, a su propósito, a sus palabras, a sus enseñanzas. ¿Qué va a pasar en su vida? Usted se va a convertir, hermano, en una persona bendecida en todo. Hallará el favor del rey. Hallará la gracia del rey. El rey estará en sus anchas para poder dispensar sobre su vida todo lo que él quiere. El rey estará contento. Usted hará reír a Dios. Usted impactará de vuelta por su sumisión total al Eterno, que Él traerá todo lo que Él es y todo lo que Él tiene a su favor. Esta es la metodología por la cual Dios quiso establecer un reino. Es por eso que necesitamos activar la conciencia del reino en nuestro pueblo hoy, mis amados. Yo quiero que tú pongas en pantalla la próxima imagen, porque aquí yo quiero que usted pueda ver, puede ser en grande, esa imagen que tú viste ahí, exacto, esa, ponla en grande, que no me vea yo, porque vean todo el mundo esto. Aquí están los componentes de un reino. En resumen, porque son más, son 26 exactamente. Pero estos son los que definen de una manera sincrética, de una manera sustancial lo que es un reino. ¿Cuáles son los componentes de un reino? Bueno, puede ver ahí. Primero, el rey. Ya lo vimos. Es soberano. El reino viene por votación. El reino no viene por votación. El reino celestial no viene porque usted vote. No hay democracia aquí. Pero no se sienta como que usted se está siendo como perjudicado por esto. No. Al revés, usted tiene que sentirse contento porque el rey al cual nosotros estamos sometidos es un rey justo. Es un rey que no legisla para favor de él porque él no necesita nada en sí mismo, porque él es todo. Él es la fuente de todo. Él no tiene necesidad de nada. Él legisla y estableció un reino. Esa fue su metodología de pensamiento cuando creó la realidad que en la cual nosotros vivimos. Solamente no fue para beneficiarse él, porque él no es deficiente de nada, él no le falta nada. Él nos creó y estableció este sistema de un reino para bendecirte a ti. ¡Wow! ¡Qué Dios más tremendo y más santo! Por tanto, sus palabras siempre serán, su dominio, su influencia, siempre serán para beneficiarte a ti y a mí, no para beneficiarse a él, que es contrario a los dirigentes del mundo. Por eso aquí no hay arbitrariedad. Aquí no hay cohesión. Esto produce liberación, esto produce bienestar. Pon la pantalla nueva arriba ahí, el reino, póngame atención. Rey. Luego, el otro componente es el dominio de un rey, que es el territorio en el cual el rey gobierna.
La Biblia dice que toda la tierra es de Él. Toda la tierra es de Él. Luego de esto tenemos que dentro del reino hay una ley. Hay una instrucción. La palabra ley es instrucción, ¿eh? Es la palabra hebrea Torah, que significa instrucción. Por tanto, el reino tiene un componente que es la instrucción, la dirección con la cual el reino debe dirigirse, con la cual los ciudadanos del reino deben vivir sometidos a esas líneas, esos lineamientos, direcciones y leyes que son establecidas por el rey, que vienen de sus pensamientos, que vienen de sus intenciones para el bienestar del ser humano. Es lo mismo que una ley en un país. Las leyes están establecidas en los países para que usted sea beneficiado, para que la colectividad sea beneficiada. Por eso las leyes se legislan, por eso las leyes se establecen, para dirigir los destinos, la cultura, la vida de ese pueblo. Lo cuarto es la ciudadanía. Lo cuarto es la ciudadanía. Un reino comprende de ciudadanía. Un ciudadano de un reino se rinde totalmente a la ley del reino. Se rinde totalmente y se acomoda al dominio del rey en ese territorio. Se deja influenciar, se deja dirigir, se deja guiar. Porque es un ciudadano, pertenece a ese reino. ¿Qué otra cosa tiene un reino? Quinto, costumbres. Todos los reinos tienen costumbres, tienen una idiosincrasia. Un reino también tiene, número 6, un lenguaje. Un reino número, ¿cuánto vamos? 7, tiene una economía. Y aquí esto es importante que estudiamos esto, porque la economía del reino de los cielos es tremenda. Hay muchos de los hermanos que este punto lo odian. Qué lamentable. Me gustaría tener más tiempo para poder desglosar cada uno de estos aspectos, pero sabe que el tiempo es corto, pero esto sería bueno que usted investigara. La economía de un reino es muy poderosa. Tiene elementos importantes que usted necesita conocer. Entre ellos están las primicias, los diezmos y las ofrendas. Son 3 expresiones del dar. Y eso hay que conocerlo e envolverse en ello también para recibir los beneficios que trae vivir en la economía del reino. Un reino número 8 también tiene rituales. Tiene una liturgia, tiene una forma de expresarse en diferentes aspectos. Número 9, tiene valores. Número 10, el reino también tiene una cultura, es una forma de vida de un pueblo. Para que usted entienda lo que es cultura, la forma más sencilla de entender cultura es que un reino tiene una forma determinada de vivir. Por ejemplo, para que usted me entienda, y esto es un aspecto negativo, por ejemplo, usted va a San Francisco y la mayoría de la gente ahí son homosexuales. Ahí hay una cultura que impregnó ese lugar. De manera negativa, pero lo estoy usando para que entienda. Todo reino tiene una forma de vivir determinada, distintiva. Número 11. Un reino también tiene seguridad. Hay una seguridad en el reino. Y número 12. El reino también tiene una constitución nacional. Todos estos, a grandes rasgos, son los componentes del reino. Yo debo conocer esto, profundizar esto y vivirlo. Ahora bien, la Biblia dice también, ¿se acuerda usted en este estudio, en esta conversación, cuando comenzamos en este principio maravilloso de activar? Ya puedes quitarlo esto, mi amado. En la activación de la realidad del reino entre el pueblo. El verso 4 habla también y dice, ustedes serán un reino de sacerdotes. Yo quiero definir un poco lo que es sacerdocio. Un sacerdote, esto es algo tremendo en las Escrituras. Yo sé que el tiempo siempre es corto, pero mire, esto es una manera de introducirlo a usted en el estudio profundo de lo que es el sacerdocio. Un sacerdote, que en hebreo es la palabra Cohen, un sacerdote nos enseña en las Escrituras que es elegido para desempeñar un papel de liderazgo espiritual. Tradicionalmente han sido maestros de la Torá, eran maestros de la palabra.
Los sacerdotes eran los encargados de enseñar la palabra de Dios, la Torá, las enseñanzas de Dios al pueblo. En tiempos pasados los coanín, o sea, los sacerdotes, eran responsables de realizar el servicio sagrado en el templo, en el tabernáculo y en el templo sagrado. Esta palabra es extraordinaria. La palabra cohen, pónganme más atención, significa literalmente servir. ¿Cuál es el punto focal de un sacerdote? Servir. Como está escrito en el versículo 28.1. Mire qué dice el libro de Éxodo 28.1. Dice, trae, o sea, a Aarón, tu hermano y a sus hijos, y dice Dios, para servirme. Oye, la palabra utilizada ahí es la palabra hebrea, lejano, que significa servir. O sea, el motivo, la función de un sacerdote. No es decir, no, yo soy sacerdote, o yo soy profeta, yo soy pastor. No. Es la función. La palabra cohen, mis amados, está enraizada en la palabra ken, que significa sí o apropiado, y en la palabra kibun, que significa dirigir. Qué tremendo es esto. Los líderes, los sacerdotes eran los que dirigían el pueblo. Los sacerdotes eran los que servían a Dios y dirigían al pueblo. De manera que un sacerdote, por lo tanto, dentro de su concepción divina, es aquel que se dirige a sí mismo primero y también a otros en el servicio a Dios. El servicio a Dios es interesantísimo porque el servicio a Dios se da en diferentes manifestaciones. Bíblicamente hablando, podemos saber que un servicio se da primero personal. Segundo, se da familiar. Y tercero, se da comunitariamente. O sea, hay 3 dimensiones del servicio. Esto es otro tema, pero es importante que usted sepa estas 3 dimensiones del servicio. Ahora bien, quiero que vea lo que dice Jeremías 33, 20 y 21. Jeremías 33, 20, 21 dice, así dice el Señor, si ustedes pudieron romper mi pacto como en el día y mi pacto con la noche, de modo que el día y la noche no vinieran a su tiempo, entonces también se podría romper mi pacto con mi siervo David. Impresionante lo que dice aquí. Aquí está usando lo mismo que estamos hablando hoy del reino de sacerdotes. Aquí menciona a David que era el rey y luego dice, y con los sacerdotes levitas mis ministros, los que me sirven, los que me ministran. Por eso los llamé para que me sirvieran, los llamé para que me ministraran. O sea, ministrar y servir es lo mismo aquí. Tú ves que dice, si ustedes pudieran romper mi pacto con el día y con la noche, o sea, que no se puede. Es imposible. Es imposible que el día y la noche no, en su ciclo diario, se interrumpa. De igual manera, nadie puede romper su pacto con el rey y con los sacerdotes, ya que el sol aún brilla de día y la luna aún alumbra de noche, y esa promesa aún continúa vigente. Hasta que pase el cielo y la tierra, estas operaciones de Dios serán parte del pueblo de Dios. Fuimos llamados a ser reyes y sacerdotes en esta tierra, a caminar en el reino y a también operar también como sacerdotes. Es por eso que Éxodo 28.1 dice, trae a Aarón y tu hermano y sus hijos con él de entre los hijos de Israel. O sea, los separó, los escogió a ellos para que se conviertan en los que guían al pueblo, en los sacerdotes para mí. Qué interesante. Traje un comentario se llama el Midrash Gadol, uno de los comentarios más grandes que hay en el pueblo de Israel. Oye, ¿qué dice? Dice que cada uso de la palabra li aquí, como usamos para mí, que dice para mí, que es la palabra li en hebreo. Esa palabra que usted puede leer ahí en Éxodo 28, que dice para mí, es la palabra li. ¿Qué significa esto? Significa que los sacerdotes serán sacerdotes para siempre. El sacerdocio o la operatividad del sacerdocio en el pueblo de Dios es para siempre.
En otras palabras, el sacerdote o el Cohen siempre exigirá. Cuando usted va a la palabra Cohen y la lleva a su máxima, yo creo que tú pongas esa imagen que está ahí, las dos diapositivas que vienen, porque esto es importante que la gente lo vea. Mire, estas son las palabras Cohen en el original hebreo, o sea, el hebreo antiguo. Permítame explicarle esto, porque el hebreo, usted ve que no son las mismas palabras en hebreo que usted tiene modernamente hoy. Estas palabras que usted ve ahí son las palabras hebreas antiguas, que eran pictogramas. Eran imágenes de la vida cotidiana de un pueblo. De ahí viene el hebreo, de la cultura nómada de los patriarcas. Ahora, o sea, todas las palabras y conceptos bíblicos que están en la palabra de Dios, tanto en el Nuevo Testamento como en el Antiguo Testamento, tienen que ver basadas en estas palabras, de estas 22 consonantes. Todas las palabras que al principio, antes de evolucionar en la modernidad, como lo conocemos, ya que el hebreo ha evolucionado en 4 veces distintas. Al principio, se llama hebreo pictográfico, paleohebreo también le llaman, eran imágenes. Cuando usted ve las imágenes, te impacta, usted ve el... No te vayas de ahí todavía. Por eso que cuando usted define literalmente el concepto a través de las imágenes, ¿por qué? Porque cada palabra hebrea, cada letra hebrea consonante tiene un significado en sí mismo. Que cuando se une, expresa literalmente, prácticamente, la idea de Dios con una palabra. Es la forma más genuina de saber qué significan las palabras en hebreo, en la Biblia. Es yendo al hebreo antiguo. Esto es una herramienta que Dios ha revelado en los últimos 20 años, que ha servido a entender mejor y más exactamente lo que Dios está diciendo. Cuando usted va a la palabra hebrea, Cohen, que usted ve ahí, la esencia de la palabra Cohen, de un sacerdote, viene de una raíz que significa base. Escuche bien. Es la base, como el fundamento. En buen dominicano es la zapata. Un sacerdote es la zapata. Como cuando una columna es sostenida por una base. Esto es la palabra Cohen. Que en su plural, como puede ver en pantalla, es Cohenim, que es el plural de Cohen. En otras palabras, ¿cuál es la idea que emana de la palabra, de la raíz de la palabra Cohen? Es interesante también que usted sepa que toda palabra hebrea, todas las palabras hebreas, o sea, dentro de la anatomía de las palabras hebreas, sería bueno hablar un poco acerca de esto algún día. Las palabras hebreas tienen una anatomía. ¿A qué yo me refiero? Mire, póngame atención. Voy a tomar un tiempo en esto porque esto es importante que lo entendamos, para tener una conciencia de despertar a lo que Dios nos está llamando en estos postreros días, en esta especie de antesala a la venida de Dios. Mis amados, pónganme atención, mire, las palabras hebreas en su anatomía, como ya le dije, dentro del hebreo hay 22 letras. Cada letra tiene un significado distintivo, pero que están como si fuera una semilla, están en su matriz, están en una forma no diseminada, están ahí cada una con su significado. Pero cuando usted une unas consonantes con otras, comienza a expresar una idea. Ahora, ¿cómo se forma una palabra hebrea? Bueno, primero se toma el de las 22 letras. Lo primero que se forma es una raíz principal, que es la unión de 2 consonantes. Note bien que el idioma hebreo es un idioma de consonantes, no tiene vocales. El sistema de vocales fue añadido luego en el tiempo de Esdras, cuando él comenzó a retornar de nuevo a Israel luego del exilio babilónico. Ahí se escogieron 5 de estas 22 letras consonánticas para crear el sistema de vocales. Y usó 5 de estas letras poniéndole puntuaciones, que se llaman las puntuaciones masoréticas, para que estas consonantes sirvieran como vocales. Entonces, lo primero que se forma una raíz, como se conoce, principal o padre, así que se le llaman, los sabios le llaman así, o paternal. ¿Por qué? Porque la estructura anatómica, morfológica del idioma hebreo y de sus palabras
Es como si está estructurado como una familia. Creíble. No es casualidad. Esto es un plan perfecto de Dios. Luego de que ya usted tiene una raíz principal, que son dos consonantes, al añadirle un prefijo, otra consonante más como un prefijo o un sufijo al final, prefijo es antes, sufijo es después, o infijo, que es en medio, puede ser en estas tres modalidades, crea lo que se conoce como una raíz secundaria y también, como le llaman los rabinos, le llaman raíz niño. ¿Por qué? Porque de una raíz niño procede de un padre. Qué bárbaro es Dios, qué tremendo es esta revelación. Esto te ayuda a entender cómo la anatomía de una palabra está hecha en la Escritura. Y luego de esto usted le puede añadir también otra palabra en cualquier parte. Y eso crea el concepto en sí mismo, que es la palabra. Puede ser en forma verbal o puede ser en forma de sustantivo. O sea, el idioma hebreo es un idioma sencillo de aprender. Es más fácil que el español, ¿eh? Cuando yo tengo esta estructura ya, forma el concepto y la palabra. Es por eso que usted puede ver que la palabra Cohen es una raíz secundaria. Esta es la anatomía. Ahora bien, ¿por qué yo digo la raíz? Porque cuando yo quiero saber el concepto de una palabra, de una familia de palabras, porque el idioma también está dado en familia. Yo quiero saber el significado de un concepto, tengo que ir a la raíz. Para que usted tenga una idea, la palabra Elohim se traduce como Dios, es una mala traducción, literal significa poder o poderoso, como un juez tiene poder, como un padre, como cabeza de una familia tiene poder. Es alguien en autoridad, eso es lo que significa Elohim. Alguien con autoridad, alguien con poder. Ahora bien, esa palabra Elohim viene, ¿de dónde se sale el significado? De la raíz. ¿Por qué? Porque esa palabra viene de la raíz Eloa. Y tanto Eloa también viene de una raíz que es él. Que cuando usted lo desmiembra, por así decirlo, y le va a su inicio, a su comienzo, comienza con dos letras hebreas que se unieron, que es la palabra Aleph y la Lamet, que son dos letras hebreas. Una A y una E y una L. Y ahí forma el concepto de poder. Y de ahí viene el concepto de Elohim. Por eso los sabios de Israel asociaron a Dios como un buey fuerte. La Aleph era tipificada en el idioma hebreo antiguo como una cabeza de un buey. ¿Por qué? Porque el buey era un animal muy poderoso que lo ayudaba a arar la tierra. Y ellos asociaron a Dios como un buey viejo. Eso fue cómo ellos asociaron quién era Dios. ¿Ya lo puede ver? Entonces, la palabra Cohen viene del concepto de base, de fundamento. Un Cohanim o un Cohen son el soporte estructural de la comunidad. Ese es el concepto primario de esta palabra. Es por eso que su responsabilidad de mantener a la comunidad en pie alto y recto es el símbolo de justicia. Por eso que debemos buscar el reino de Dios y su justicia. Porque los pilares de esta comunidad, que son la autoridad que Dios delegó de ese rey, nos llevarán a nosotros a través del ejemplo y de su dirección a la justicia. Porque la persecución del reino de Dios es buscar la justicia. Vamos a ver otra diapositiva para poder seguir avanzando. Ya el tiempo se me está yendo, pero permítame estos minutos más. Cuando usted ve estas palabras, son las palabras que comprende el concepto de Cohen y cada una tiene cada una tiene un significado. La primera letra es la palabra Kaf. Usted la puede ver ahí a su izquierda. Se representa la idea de algo doblado, de algo curvo. Es la forma de la palma de la mano. O sea, lo que está simbolizando esta letra es la palma de la mano doblada, que tiene la idea de domesticar o someter como alguien que ha sido doblado, sometido, en buenas palabras, a la voluntad de otro. La segunda palabra es la letra hebrea Hei, se llama así. Esto es la imagen de un hombre con las manos levantadas. Literalmente representa la idea de contemplar absorto a alguien. Como cuando alguien mira algo o como cuando alguien mira a alguien. Y la palabra
final de la palabra Cohen es la palabra Nun, es la letra Nun, que significa literalmente el brote de una semilla. Es cuando una semilla brota, cuando se activa una semilla y brota. Ponla, no la quites. Es la letra Nun. Tú ves, Kaf, Hei y Nun. Esas son las tres letras de la palabra Cohen, que representa la idea, esta palabra Nun, la última, de continuar a una nueva generación. Entonces, cada vez que usted tenga esta letra en alguna palabra, como el ejemplo la palabra hijo, que tiene la letra Nun, una Nun final, una Nun Sofit se llama, una Nun Sofit, que es la Nun final, porque en la Nun se da un elemento importante que tiene una letra primaria y una letra final. Hay palabras que tienen la Nun Sofit siempre al final, ¿vio? Es una escritura distinta, es un pictograma distinto cuando está al principio y cuando está al final. Eso pasa con varias letras hebreas también. Cuando pasa con la Nun es continuar. Por eso un hijo es el que continúa la casa, ¿vio? Ese es el significado de un hijo en la Biblia. El que continúa la casa. Por eso la Biblia dice, Jesús mismo dijo en Juan 8:35, que los hijos permanecen en la casa porque la función de un hijo es continuar la casa y los esclavos se van, dice. Porque dentro de las casas de fe no solamente hay hijos, hay esclavos también. Y hay muchísimos otros elementos que en otro día vamos a estudiar este tema llamado ¿quién está en la casa? Así que espérenlo pronto porque hablaremos de quién está en la casa. Porque en la casa no solamente hay hijos, hay esclavos. Ponme la diapositiva próxima. Mira qué tremendo es esto. No, a la otra. Ya el tiempo se me ha ido, yo creo que el tiempo ya se me terminó, pero yo le quise comunicar hoy este principio de activar lo que es el reino y el sacerdocio en nosotros. Esta es una temporada en la cual nosotros debemos volver al reino, al reinado del sacerdote, al dominio de Dios sobre nosotros, a permitir que Dios nos gobierne, nos influencie, que su autoridad vive en nosotros, que podamos nosotros rendirnos totalmente a sus lineamientos, a sus voluntades, a lo que Él quiere determinar en nuestras vidas, a lo que Él quiere hacer en nosotros, mis amados. Y operar como columnas, operar como los que dejarnos dirigir y luego transicionar a dirigir, a ser sacerdotes en este mundo. Una de las funciones de un sacerdote también es conectar el cielo y la tierra, esa conexión. Por eso hay varias funciones del reino. Ya el tiempo no me va a dar, pero en estos minutos voy a hacerlo rápidamente. Podemos poner ya, ¿qué son los sacerdotes? Bueno, la Biblia tiene un sinnúmero de funciones dentro de esta función principal de un sacerdote. Y una de ellas es que los sacerdotes eran líderes de adoración. Eso lo dice la Escritura. Eran los que llevaban las ofrendas, ¿se acuerda? Los que llevaban en los sacrificios. También los sacerdotes eran mediadores, eran intercesores. Como cuando dice el libro de Números 16:48, aquí lo tengo, dice, se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Entonces, son mediadores también. Eso fue cuando Coré se rebela y otros 250 hombres de alcurnias, hombres de influencia en el pueblo, se levantan contra Moisés y Aarón. Y ahí entonces, cuando vino la mortandad, Dios aquí dice esta palabra maravillosa, se colocó entre los muertos y los vivos y la plaga se detuvo. Fue un intercesor, eso es mediar. También otra más, los sacerdotes son jueces. Siempre los jueces eran sacerdotes. Eran los que dilucidaban y determinaban juicio en todas las áreas. Declaraban un leproso que estaba sano o no. Decidían el valor de las ofrendas traídas a Dios y evaluaban si una acusación, por ejemplo, contra la adúltera, como ejemplo, era cierta o falsa. Eso está en número 5. ¿Se acuerda? Mire qué dice Deuteronomio 21:5. Aquí lo tengo en pantalla. Ellos decidirán todo litigio y toda ofensa, dice. Los sacerdotes también deciden litigios. También los sacerdotes eran maestros. Eran maestros. Los sacerdotes eran portadores de la palabra, incluyendo el arca. Cargaban el arca donde estaban los mandamientos, que eran instrucciones, donde se guardaban los mandamientos de Dios. Moisés instruyó que leyera la ley públicamente cada 7 años. Había una renovación del pacto cada 7 años en la fiesta de los tabernáculos.
¿Se acuerda usted cuando bendijo a las tribus antes de su muerte? Sus palabras respecto a los levitas, que eran sacerdotes, eran maestros, fue esta: enseñarán tus ordenanzas. Tú ves, eran maestros también. A Jacob y tu ley, Israel. No solamente eso, luego de que los israelitas regresaron de la cautividad en Babilonia, Esdras, el sacerdote, junto con otros levitas, nos dice Nehemías 8:8, ponlo ahí en pantalla para que todo el mundo lo pueda ver. Una más. Mire qué dice Nehemías 8:8. Leyeron en el libro de la ley de Dios, interpretándolo y dándole el sentido. ¿Usted ve? Eran maestros. Malaquías también nos confirma esta responsabilidad. En el verso 2:7 dice: pues los labios del sacerdote deben guardar la sabiduría, y los hombres deben buscar la instrucción de su boca. ¿Tú ves? Eran también maestros. Los sacerdotes también tienen la función operativa de ser sanadores. Uno más. Los sacerdotes también eran sanadores. Por eso dice el libro de... ¿Se acuerda usted el libro de Santiago? Si alguno está enfermo entre ustedes, vayan a los ancianos, a los sacerdotes, y la oración de fe sanará al enfermo. Cuando usted ve la función en el Antiguo Testamento, usted se impresiona de esta función también que ellos utilizaban. Ellos debían ver cuando alguien estaba redimido, estaba sanado de alguna enfermedad. Por ejemplo, los leprosos, cuando eran leprosos. ¿Se acuerda usted cuando Jesús sana a los 10 leprosos? Que le dijo: vayan y paguen el tributo donde el sacerdote. ¿Por qué? Porque ellos determinaban la sanidad del pueblo. Ellos debían velar porque el pueblo se mantuviera libre de enfermedad y limpio. También los sacerdotes, y termino con esto, eran siervos. La Biblia dice que el verbo cohen, como leímos anteriormente, es la palabra lejanán, que significa literalmente servir. Por tanto, los sacerdotes son siervos también. Y lo leímos en el verso 28, yo lo hemos leído varias veces. Dice: entonces harás que se acerquen a ti entre los israelitas tu hermano Aarón y con él sus hijos, lo puedes poner, para que me sirvan. Usa la palabra ahí lejanán, que en su forma lejano como sacerdote. Es la misma palabra de ministrar en otros lugares. Cuando usted ve a ministrar y servir es lo mismo. Por ejemplo, cuando habla de Yeshua, que había mujeres dentro de su ministerio que le servían. Era que lo ministraban, o sea, le daban dinero. Financiaban parte de lo que pasaba en el ministerio de Yeshua, literal. Servir tiene que ver también con dar. Otra forma de definir este verbo en hebreo es comprometerse con la causa de otro. Los sacerdotes se comprometen con la causa de Dios, en otras palabras. Y de la misma forma, ya podemos quitar la pantalla, pero nosotros también, al servir a Dios, debemos comprometernos con su reino. Esto es lo que Dios quiere activar en este principio de hoy. Esta es la charla de hoy, mis amados. Este es la parte número 5, el principio número 5, que es activar la conciencia de un reino entre nosotros. Que nosotros no nos pertenecemos, que le pertenecemos a Dios, que el que influencia nuestra vida, el que dirige nuestra vida es Dios. Nuestro dominio, nuestra autoridad, nuestro Señor es Él. Su palabra es lo que nos guía. Fuimos llamados a funcionar dentro del reino de Dios, a vivir dentro del reino como sacerdotes, como columnas del pueblo. Todos nosotros debemos operar. No solamente son los pastores los sacerdotes, somos todos. Que debemos ser intercesores, que debemos ser siervos, que debemos orar por los enfermos y sanarlos, que debemos ser enseñar, que debemos muchas veces juzgar, mediar, adorar. Esto es lo que Dios quiere activar en nosotros. Un reino es funcional a los propósitos del cielo. ¿Quién gobierna la tierra? ¿Quién gobierna el pueblo de Dios, la iglesia? El cielo. ¿Cómo Dios nos gobierna? Con sus palabras, su ley, con sus instrucciones, con sus enseñanzas. Y cuando nosotros adoptamos esa vida maravillosa, estamos en el reino de Dios. El reino es el dominio de Dios sobre ti. Y te gobierna a través de sus enseñanzas, sus direcciones, su palabra, que te convierte
en un ciudadano de ese reino que vive basado en esa ley y expresa ciudadanía, expresa cultura, expresa y te envuelve en toda la idiosincrasia de ese reino. Así que, mis amados, yo espero que este tiempo le haya bendecido. Gracias de verdad. Agradecido con todos ustedes que nos den la oportunidad de entrar en sus hogares y poder comunicar estas verdades. Y quiero desearle lo mejor. Quiero desearle lo mejor a usted y bendecirle. Espero que el Señor le bendiga y lo prospere en todo. Y que este mensaje pueda ser internalizado y que usted comience a caminar en el reino como un rey y un sacerdote. Que se deje guiar, dominar, influenciar, dirigir, administrar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que el Eterno les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes, deseándole lo mejor del cielo y lo mejor de la tierra. Nos encontraremos próximamente, el próximo miércoles, continuando con esta serie, ya la parte final de esta serie llamada Reposicionándose en el tercer día. Gracias y paz a todos.